arrancamos la columna de economía de la mano de nuestra profesora del barrio, licenciada en economía. Ella es Clara Rasu. Todos los lunes un ratito se hace en la agenda y nos acompaña en este rato de radio pensando los temas económicos, tantos temas macro, los baja un poquito a la realidad para que veamos cómo nos va en el día a día también. Clara, gracias por estar ahí nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Clara. Buenas tardes para vos. Contanos por dónde nos llevas hoy. ¿Quieren agarrar el cohete a la luna, el aeroplano, el tren súper rápido? A mí me encantaría llevarlos, pero no lo engancho. Está difícil. ¿Qué me dicen si les cuento que la tasa de interés para un descubierto bancario llegó al 80%? Ahí un primer punto, muchas veces lo hemos hablado, también en la columna de la cejera, las empresas pymes, lo que significa el descubierto, que por ahí para el asalariado, el que tiene alguna changa, le queda un poquito lejos. Abrinos un poquito ahí qué significa el descubierto para un comercio, una pyme, una empresa chiquita, medianita. El descubierto es la posibilidad de poder dar un cheque que no tenga fondos. O sea, yo, por ejemplo, me quedan en la cuenta 150 pesos, pero tengo que pagar una cuenta de 180. Entonces, pago 180, pero yo tenía 150. Hay 30 pesos que los puedo girar en descubierto, ya sea por transferencia o con cheque. Ahora también se puede hacer con transferencia. Es un permiso que te da el banco por cierta cantidad de dinero para que gire fuera de del límite que tenés con tu dinero depositado. Ahí está. En muchos casos para las empresas es muy importante cuando se manejan con cheques. Muchas veces depositan cheques de terceros que no se cobran en el momento adecuado, se producen estos desfasajes y les queda, dinero, cheques sin posibilidad de ser cubiertos. Esto puede ser no cubrir un cheque, no pagarlo. Si te sucede más de 5 veces, te suspenden la cuenta. Entonces se llegan a acuerdos con los bancos de un monto de dinero por el cual vos podés girar en descubierto. Obviamente te cobran una tasa de interés. Esa tasa de interés a principio de mes estaba en 34%. A principio de mes. Estaba en un 47%, había estado en 34%, ya había trepado al 47%, hoy llegó al 80%. Mamita, qué crecida. ¿Qué crecida? Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Todos sabemos que desde el 10 de julio, desde que el Banco Central sacó, licitó unos bonos de capitalización, LECAPS, para poder absorber las letras de financiación que también habían emitido, se cubrió una parte, se compraron algunos de esos bonos, pero quedó mucho efectivo dando vuelta. En la última licitación de la semana pasada, de 15 billones con B larga, de pesos que salieron al mercado, se absorbieron 9 billones de pesos y quedaron 6 billones, que es dinero que no queda en el mercado, sino queda en las cuentas bancarias. O sea, es de las empresas, pero queda en las cuentas bancarias. Entonces el gobierno, el Banco Central, teme que este dinero estos pesos vayan a la compra de dólares y que por lo tanto aumente el tipo de cambio. O sea, que el dólar sea más caro. Para evitarlo, sacó una nueva licitación de letras para hoy, pero además hizo otra cosa. Aumentó
o lo que llamamos el encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? El Banco Central fija un porcentaje de los depósitos de los bancos que tiene que quedar inmovilizado, que no puede ser prestado. Esto obedece a las normas, digamos, de la buena administración, y en todos los bancos del mundo es igual. O sea, un porcentaje de los depósitos no se presta, queda guardado. Ese porcentaje era a principio de mes del 15%, 20%, hoy es del 50%. O sea, del dinero que tienen guardado los bancos, de los depositantes, puede prestar la mitad. Tus pesos no son tus pesos, dice por ahí don Bausilis. Bueno, son tuyos, pero te los pedimos prestados. No te los quiero prestar, vos me los prestás igual. Y encajaron un encaje del 50%. Es un encaje muy alto. Entonces, ¿qué pasa? La capacidad prestable de los bancos, el dinero que pueden prestar, es muy poco. Como es muy poco, la tasa de interés, que es el precio del dinero, aumenta. Y llegó al 80%. Pero como los bancos protestaron por estos altos encajes, el Banco Central les ofreció un bono. Otro más. No, pero esto es para los bancos nada más, para que paguen. Pero hoy mi pregunta era, bueno, o sea, hoy les ofreció un bono, se lo dan el día lunes con para remunerarle estos encajes. ¿Por cuánto tiempo? O sea, porque te tiene que dar un plazo en el cual te va a devolver tu plata, o sea, que te recompre el bono. Un día. Cortito. Sí, cortito y al pie. Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, me decía mi abuela, y si a mí me dicen, préstame hoy, mañana te devuelvo el doble, yo dije, anda. Si no la tenés hoy, ¿por qué la vas a tener mañana? Mañana. O sea, y además, chicos, Caputo, si Caputo viene y les pide plata, ¿ustedes qué hacen? Desconfío. Yo me toco el bolsillo porque cuando se fue se llevó algo. Sí. Ahí está. Entonces, de manera tal que esa es la situación hoy de los bancos y de la tasa de interés. A mí me pueden decir, bueno, a mí ¿qué me importa la tasa de interés? ¿Cuál piojo? Porque cuando hay una tasa de interés muy alta y a las empresas les cuesta mucho ese dinero, empiezan a restringir sus pagos. Porque no tienen plata y no pueden pedir préstamos con esa tasa de interés. Ahí se empieza a andar un camino complicado. Pensaba también en esto que nos decías al principio de cómo le ha variado la tasa de interés en el descubierto a las empresas. A las empresas, algunas que han planificado, ¿no? Trabajos con cierta financiación más o menos aceptable y que a mitad de mes se encuentran con un panorama totalmente distinto. Y esto que vos mencionabas que puede empezar a complicar la cadena de pagos. Ahí está. Ahí quería apuntar. La cadena de pagos. Si vos tenés interrupciones en las cadenas de pagos, empieza a producir un efecto dominó. A ver, hagamos ese camino. O sea, yo no le pago a mi proveedor que con ese dinero tenía que pagar sueldos. ¿Qué va a pasar? Suspensiones y esos caminos, ¿no? Salarios en cuotas y cosas que se empiezan a escuchar. Estas cosas que se empiezan a escuchar. Y estas cosas que pasan en la economía real, porque no hay economía financiera sin economía real. Caputo no lo entiende, obviamente, nunca lo entendió, nunca le interesó a nadie del equipo económico. Pensaban que esta bicicleta los iba a salvar, la venían bicicleteando hasta que derraparon mal. La cuestión es, ¿cuál es la salida? ¿Por dónde se sale de un laberinto? Algunos dicen que por arriba. Yo creo que por la puerta. Yo soy de las que dicen que por arriba. Algunos dicen, bueno, que devalúen. No necesariamente tienen que devaluar.
Si se adhieren a sus principios libertarios y le sacan las bandas al dólar, el tipo de cambio va a aumentar, obviamente. Porque esta tasa de interés lo que está conteniendo es un tipo de cambio para que ese tipo de cambio no se traslade a precios, cosa que no les está funcionando. Entonces, si liberás y dejás que flote, va a aumentar. Vas a tener un costo, obviamente, que va a ser un costo de inflación, pero vas a poder empezar de nuevo, claro. Nadie quiere asumir el costo de la inflación, porque la inflación. ¿Y cuál es el costo de la no inflación? Recesión, quiebre de empresas en dominó, desempleo. Pareciera que eso es lo que se empieza a notar, sobre todo en el conurbano, ¿no? El crecimiento del desempleo, el cierre de comercios, locales vacíos y la complicación para las cuentas familiares que mes tras mes cada vez se van complicando más. Y cómo afecta esto de las tasas, me parece que también hay algo ahí en cómo las familias se vienen financiando, el uso de la tarjeta para gastos corrientes, para no pagar a la mitad, no todo, ni el mínimo ni el máximo, pero todo eso va a empezar a sentirse fuertemente. Por supuesto, porque las tasas de pago de las tarjetas, cuando pagas el mínimo, te van a aumentar. Ahí está. Y los préstamos personales que podés pedir también. Y quienes ya tomaron préstamos y los tomaron a tasa variable, yo los entiendo. Los que tomaron a tasa fija, no hay problema. Pero está empezando a repercutir, o sea, repercute en lo cotidiano, porque no es cierto que la macro vaya bien y la micro mal. La macro y la micro son la economía, y las medidas de política económica hacen a la macro y hacen a la microeconomía, o sea, hacen a tu economía familiar. Ahí está. No hay forma de disociar esos dos caminos. Clara, no sé si te queda algo más en este camino, nos hiciste viajar al infinito y más allá hoy, no sé si tenemos algo más allá, pero no sé si te queda algo por ahí. Algo más allá que las tasas, creo que no. Veremos cómo evoluciona, cuánto cierra el tipo de cambio, cuánto se puede sostener, cuál va a ser la política económica a seguir de aquí en más, si así esto va a seguir, si van a seguir acogotándonos, y si este acogotamiento de la economía sirve o no para bajar la inflación. Porque me parece que no estaría dando resultado, porque además, yo les aviso, ¿no? Caputo por ahí no está enterado, la base monetaria aumentó. Lo dejaste en claro eso el lunes pasado, así que ahí está la agenda, ¿no? Precios también que se meten nuevamente como una de las preocupaciones de estos días. Clara, y están gastando más en esto que en todos los proyectos de jubilaciones y financiamiento universitario y financiamiento a los trabajadores, al Garrahan. Así que, ojo al piojo. Ahí está ese dato, ¿no? El mayor gasto hoy del Estado es el pago de intereses. Gracias, Clara. A ustedes. Hasta el lunes. Nos vemos en la estratosfera. Allá vamos, Clara Razú, con nosotros como todos los lunes, haciendo un repaso de la agenda económica.